bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez en una semana prácticamente judicial y política, con muchos temas en torno a la probidad del Estado, en torno a estos casos que están circulando en torno a la moneda. No es solo con respecto al Ejecutivo y la moneda, también tiene que ver con el Estado en general, pero está ahí acercándose al presidente porque los casos más emblemáticos, como es Procultura, la casa de la propuesta de compra de casa de Salvador Allende, está rozando, no el segundo piso, sino que el despacho presidencial. Y quiero saber qué pasa en el ámbito privado con abogados que se han hecho parte de estos casos, sobre todo el de Procultura, que en la última semana fue el más emblemático. Para eso estamos con Nubia Vivanco, abogada especialista en Derecho Penal. Se hizo conocida por ser una de las primeras voces que defendió a Carabineros después de octubre del año 2019, con todos los costos que eso conlleva, y eso en la suma significa valentía. Nubia, ¿cómo estás? Bienvenida a la entrevista de Nicole Rodríguez nuevamente, o por segunda vez creo. Nicole, qué alegría estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente tenemos mucho que hablar, mucho que compartir con quienes nos van a acompañar. Bueno, tuvimos una noticia con respecto a Procultura que fue el remover al fiscal Patricio Cooper y muy cercana a esa noticia se termina, no va más, el caso Sierra Bella. Con algunos antecedentes, nosotros no somos abogados, me imagino que los auditores tampoco, algunos sí lo son, pero en general, cuando uno lee las filtraciones y uno lee parte del expediente que ya es público, uno dice, ¿cómo acá no va a haber ningún culpable de haber tratado de hacer un negociado? Bueno, no va más el caso Sierra Bella, salvo que hayan iniciativas para poder continuar, pero desde el fiscal Cooper no va más y ahí uno dice cómo, cómo debilitan a los fiscales o no, Nubia. Más que cómo debilita a los fiscales, cómo se instrumentaliza la persecución penal según intereses políticos. Tú comenzaste esta entrevista, en la introducción señalaste que ha sido una semana judicial y política. Y yo me pregunto, ¿realmente debiera estar esos dos conceptos juntos? ¿No debiera ser el ejercicio de la jurisdicción por parte de los tribunales absolutamente ajeno a posturas políticas? Y comenzamos, por ejemplo, ya el viernes pasado con un pronunciamiento de una sala de la Corte de Antofagasta, que se pronuncia en la causa Procultura, que conversábamos, Nicole, precisamente respecto del recurso de protección perdón, del recurso de amparo presentado por los abogados de Josefina Uneus, que, dicho sea de paso, son los mismos abogados del presidente Boric. Y recomendados por el propio presidente Boric según las conversaciones que de alguna manera se filtraron y que se puso a disposición de Josefina Uneus para este efecto. La resolución de la sala de la Corte de Antofagasta es lapidaria y absolutamente ni siquiera raya, sino que es prevaricadora. Es una sala que se pronuncia sobre un recurso que no correspondía a ser interpuesto porque el recurso de amparo es un instrumento constitucional recursivo, impugnatorio respecto para proteger la libertad y la seguridad de las personas. Y el hecho de que se hubiesen grabado, pinchado el teléfono de la señora Uneus y que en él además y que en estas eh, audios se hubiese podido identificar el gran conocimiento que tenía de la situación que se investigaba de Procultura, por lo tanto, correspondía ahí eventualmente un recurso de protección. No conforme con eso, además se pronuncia políticamente la sala de la Corte de Antofagasta, señalando que, haciendo alusión a técnicos, a mecanismos investigativos de tiempos pretéritos de nuestra historia. Entonces, la verdad es que es lamentablemente vinculado lo jurisdiccional, efectivamente, como tú lo señalabas, a lo político. Claro, tú eres querellante en el caso de Procultura y también en el caso de la fallida compra de Salvador Allende. Dos casos que quiero que acá me vayas contando de la información que se tiene desde el lado privado, desde la querella, no ya desde fiscalía, sino que cuánto además puede seguir avanzando con la remoción del fiscal y con el cambio fiscal. Es mucho que conversar antes, Nubia. Tengo que recordarle a nuestros auditores
varias cosas. El mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Eh, ya hemos logrado ponernos al día en un 30%. No digo más porque no tengo más equipo. Hemos podido contestar algunas cosas. No se enojen, vamos lento, pero vamos seguro. También recordarles Patreon, que es la plataforma para que el programa se pueda seguir financiando. Entren a Patreon, es seguro. Recuerden que es en dólares y ustedes mismos pueden ir cambiando los montos. Me escribió una persona, bueno, ¿y qué hago? Meto la tarjeta. Es seguro, nunca hemos tenido problema, ningún programa lo ha tenido. Solo recuerden que es en dólares para que los montos no vayan a ser una sorpresa después. Y para comenzar con mis auspiciadores, le vamos a dar la bienvenida a Barrio Caribe. Si eres chileno, y escuchen bien, uno escucha ahí en el medio ambiente, ¿dónde puedo invertir? Quizás Chile ya no me da mucha seguridad o bueno, quizás no es tan rentable, hablemos de eso mejor, más que seguridad. Pero si eres chileno, empresario profesional con más de $200.000 en ahorros, tienes que escuchar este mensaje que te voy a dar porque Punta Cana en República Dominicana ya recibió más de 11 millones de turistas solo en el año 2024. Tiene alrededor de un 74% de ocupación hotelera y hoy está posicionada como uno de los destinos top para invertir en propiedades. Y para eso les presento a Gianfranco Lutjens, un ingeniero chileno que vive en República Dominicana, emigró hace mucho tiempo y él es el enlace para poder hacer las inversiones entre los chilenos y las inversiones inmobiliarias en Punta Cana para comprar departamentos tipo suite, hotelera, donde una cadena internacional se encarga de todo, usted se olvida desde el check-in, check-out, eh, cómo quedan los departamentos, etcétera. Todo esto hace que los inversionistas generen ingresos en dólares más o menos en torno al 10% de rentabilidad. Busque un instrumento financiero que le dé un 10% y yo creo que no lo va a encontrar. Bueno, acá en general se le calcula el promedio de un 10% de rentabilidad sin necesidad de visa ni tampoco pagar contribuciones por 15 años. Si quieres conocer, entra a Barrio Caribe. En la pantalla está saliendo un código QR que usted lo puede ahí escanear para que tenga todas las redes sociales de Gianfranco Lutjens y también de Barrio Caribe para que pueda conocer esta empresa y ser el enlace entre usted, sus ahorros y esta inversión en Punta Cana que vale la pena. También les recuerdo de esta empresa de búsqueda de talento, consultora especializada en llevar a cabo servicios integrales de procesos de búsqueda, hunting, evaluaciones psicolaborales y de potencial y coaching. Estoy hablando de Seven Hunters, que ha estado con nosotros durante este mes, que ofrece un proceso de consultoría completo, donde creado en base a la necesidad específica de su empresa, siempre flexible, siempre en torno a la cultura de su empresa y la necesidad de su empresa, Seven Hunters puede encontrar al talento o al puesto adecuado que usted está buscando. No solamente estamos hablando de altos cargos gerenciales, sino que también de mandos medios, cargos profesionales y en general Seven Hunters se preocupa de la calidad de su servicio y ser rápido. Estos procesos que son eternos en Seven Hunters, con la experiencia que tienen, en general son procesos bastante rápidos. No se arriesgue. Muchas veces el currículum no lo es todo. Hay que tener expertise en poder encontrar esa persona y además usted sabe lo que pasa en Chile. Contratar a alguien para después despedirlo es un problema. Es como casarse con alguien, como escrito en piedra. No se arriesgue y contrate a las personas adecuadas con Seven Hunters para encontrar el talento idóneo. No pierda tiempo. www.sevenhunter.cl y Paula Valeri, quien está a cargo, también su mail, paula@seventalent.cl. Y nos vamos también con estos paisajes deliciosos. Y estamos hablando de un paisaje que puede usted tenerlo afuera de su oficina o también afuera de su casa, porque Lemu Paisajes se preocupa de utilizar flora nativa, esa es la especialidad, pero además crear jardines y paisajes sustentables para que usted se pueda reconectar con la naturaleza. No basta con poner lindas flores, lindas plantas, tiene que tener un sentido. Y eso es lo que hace Lemu Paisaje a través de
ingenieros agrónomos que trabajan en Lemu Paisajes con el equipo especializado en todo el proceso de creación del jardín. Estamos a tiempo, está terminando el otoño, nos queda, bueno, nos queda un mes todavía, pero este es el momento ideal. Saque esas plantas viejas, saque esas plantas que le consumen agua y que ya no puede pagar el agua y diseñe algo que lo haga reconectarse. Además, los jardines, como todas las cosas, se van desgastando. Usted puede conocer un jardín al primer año y luego a los 30 años y ya no tiene esa gracia que tenía antes porque son seres vivos, están ahí creciendo y cambian de aspecto y a veces los jardines hay que renovarlos. Lemu Paisajes en proyecto arroba lemupaisajes.cl o también al WhatsApp más 569-9349-8807. Ahora sí, Nubia, tú te querellaste en el caso de Procultura. ¿Por qué, Nubia? ¿Por qué como abogado privado te querellaste? ¿Qué viste en Procultura? ¿Qué viste la necesidad de hacerlo y con qué ganancia para ti? Eh, Nicole, a ver, voy a tratar de hacer una breve bajada para ver, porque la pregunta que me hace es tremendamente clave. Eh, yo comencé, bueno, todo mi vinculación con mi ejercicio profesional o las querellas que he deducido y el trabajo que he hecho desde mi posición como abogado penalista. Tiene que ver básicamente con, a partir de la insurrección del 18 de octubre del 2019. De público conocimiento, yo soy un funcionario de Carabineros, yo era profesora de la Escuela de Formación de Carabineros de Los Andes, y en esas circunstancias, cuando se produce el primer día, cuando comienza el principio de ejecución de este contexto de sublevación y de insurrección, me encuentro en esa posición, en esa historia, siendo profesora de un grupo específico de los Andes. Comienza entonces, comienzo a apoyar la gestión de este grupo en particular y de estas unidades de la Quinta Región Cordillera, respecto de los ataques que comenzaron a darse y que se proyectan a nivel de todo el país. Cuando se produce específicamente el 2 de octubre del año 2020 la situación del caso del puente Pío Nono, el Sebastián Zamora, el carabinero que en ese momento impacta con el joven Anthony que cae al lecho del río, efectivamente ingreso ya como defensa en la causa precisamente en la causa penal. A raíz de eso, comienzo a interiorizarme en la temática de lo que estaba pasando respecto de la persecución penal o lo que se va produciendo respecto de la oleada de denuncias y querellas en contra de carabineros fundamentalmente en el ejercicio de sus funciones específicamente vinculados al control del orden público, que estaba absolutamente desbordado, que no nos veíamos muy claramente, no teníamos en esta lógica difusa los elementos que estaban dispersos en el ambiente, en las instituciones, en los hechos, era difícil convocarlos. Con el tiempo y en un análisis, en este mismo ejercicio me voy vinculando con personas que tenían la experiencia de lo que había sido la generación de la persecución penal de la gente, de funcionarios uniformados, especialmente del periodo 73-90 y de toda esta realidad de persecución penal paralela, con un sistema procesal penal o de procedimiento penal distinto, aplicado sin respetar el principio de la igualdad ante la ley, del debido proceso, de la presunción de inocencia, con el que están siendo juzgados personas que estuvieron implicadas o que son denunciadas o perseguidas penalmente por imputaciones de violencia institucional en el periodo 73-90. Entonces comienzo a ver una suerte de réplica, de intento de replicar este modelo de persecución penal con un objetivo bien específico, que era básicamente la inhibición, de inhibir a carabineros, inhibir el accionar de carabineros, fue la delgada línea verde, eh, fue la única institución que hizo frente a todo eh, a este ejército verdaderamente coordinado, preparado, financiado, qué sé yo, en esta preparación y en este pronunciamiento. A raíz de aquello, yo comienzo con varias acciones, empiezo a investigar cosas, me doy cuenta de que efectivamente hubo una reunión del entonces fiscal Abbott el 13 de diciembre de 2019 con sus fiscales regionales, con la fiscal entonces de Derechos Humanos
y toma la voz cantante, incluso al día, fiscal regional de Metropolitano Centro Norte, don Javier Armendáriz, con un sentido, dándole un sentido a esa reunión. Y el sentido de esa reunión era cómo se iba a organizar el Ministerio Público para perseguir las denuncias por violencia institucional. Por lo tanto, nunca se preocuparon de indicar quién estaba quemando, quién estaba intentando cambiar la Constitución, que es un delito penado en el artículo 121 y 126 del Código Penal. Quién estaba haciendo un levantamiento, no se preocuparon de quién estaba quemando y quién estaba saqueando. Se preocuparon, en el discurso de ellos, de proteger los derechos humanos de los supuestos manifestantes y de su vulneración por parte de los agentes del Estado, en este caso especialmente carabineros. Cuando yo comienzo a reunir los antecedentes suficientes, estructuro y presento una querella que fue acogida a tramitación por el séptimo juzgado de garantía, una querella en la que de alguna manera logro articular esta situación en la que planteo que se ha hecho una suerte de coordinación de diferentes entidades que se han convertido en verdaderos persecutores penales de carabineros y con el objetivo de inhibirlos. Y el costo que ha tenido finalmente es que el carabinero tenía más miedo de enfrentar al delincuente hasta el día de hoy que de usar su armamento o la fuerza. Te llego al final, en un minuto. Y en ese sentido es que además, al ver también las querellas que eran presentadas por este mismo fiscal, que en esa reunión declara que Carabineros ha sido una institución que sistemática e históricamente ha ejercido sus funciones vulnerando y violando los derechos humanos de las personas y encubriendo además a sus delincuentes, planteo entonces, logro darme cuenta y pesquisar que efectivamente se ha instrumentalizado el Ministerio Público para la persecución penal sistematizada de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad para efectos de inhibirlos para que no puedan confrontar esta insurrección. Insurrección que tenía una base política, de quienes entonces eran bancada y hoy son gobierno. Y una de las líneas que yo tenía que investigar y que recibí mucho apoyo de muchas personas especialistas en la materia es cómo se había financiado todo esto. Y ahí, bueno, junto con estas querellas que planteo, la primera querella respecto del Ministerio Público y de quienes habían dado sustento político con ánimo de sublevación y de falta a la autoridad con los fines específicamente de cambiar la Constitución o de arrancar de las autoridades por la fuerza decisiones administrativas y de interés público, llego finalmente a plantear esta situación a una serie de diputados, de políticos, para pedir específicamente la remoción del fiscal Armendáriz por negligencia grave en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque se había destinado todo el recurso, había coordinado la acción de persecución penal enfocada en perseguir a carabineros y no en investigar cómo había sido financiado, cómo había sido organizado, todo este proceso de Sí. insurrección. Ahora, Nubia, entonces déjame ir para poder en pos del tiempo. Tú me estás planteando algo, voy a ir directo al grano, que el caso Procultura no es solamente quizás un caso para financiar la campaña política del presidente Boric, sino que también pudo haber financiamiento que hoy se está pagando a través de las platas del Estado para poder ayudar a la insurrección de octubre del año 2019. ¿O lo O sea, entendí mal? seguiste perfectamente bien la línea. Una de las cosas que efectivamente yo me comencé a dar cuenta, empezamos a seguir las vías del dinero, del financiamiento. Entonces encontramos a una Doris González, un par de semanas antes de Doris González, la asesora de este movimiento gestora social de esta unidad de las comunas para efectos de las viviendas, que es precisamente Doris González, a quien el actual presidente Boric apoya y financia y le paga los pasajes precisamente a Punta Arenas el año 2015 para que convoque y precisamente
convoque a los distintos comités de vivienda para presionar al Estado para que comprara el terreno de su padre y hace esta pasada, ¿no? De la venta de los terrenos del papá de Gabriel Boric, que había adquirido en algo así de 10 millones de pesos y los venden en 2.000 o 6.000 millones de pesos. Es algo así. ¿Cuándo se vendió ese terreno? ¿Y de qué fecha estamos hablando? Estamos hablando del año 2015. Pero estamos hablando de la misma personaje, Dori González, que siendo directora de esta organización, Aucamapu, creo que se llama, eh, que 2 semanas antes del 18 de octubre de 2019 se encontraba en un encuentro eh, de comunidades por parte del Partido Comunes de entonces, precisamente en Venezuela. Y es presentada por el propio Maduro en esta convención y Doris González precisamente envía un speech y le dice que voy a hacer un misil porque vamos a replicar el modelo en Sí, Chile y pero vamos a llamar a las comunidades a gran hazme el voto. nexo de todo eso Ese dinero, con Procultura. Tú dices que le básicamente, entró a básicamente con los Procultura. dineros. Básicamente con los dineros, Nicole. Nosotros, y hablo de nosotros porque he recibido mucho apoyo de gente que trabaja especialmente en inteligencia, he ahondado en informes, he conversado y me he entrevistado con agentes de inteligencia que daban cuenta, por ejemplo, de que en esas reuniones, las reuniones de coordinación de lo que fue el 18 de octubre en Venezuela, en Caracas, estaba, por ejemplo, Yaitul. ¿Por qué? Porque hay un nivel de financiamiento del terrorismo, por ejemplo, en la Está Araucanía. bien, por eso, pero quiero llevarlo al plano de Procultura. ¿Quiénes o qué integrantes de Procultura tienes tú antecedentes que estuvieron en algún tipo de estas reuniones o cómo haces el nexo con el dinero Procultura? La verdad es que es más genérico que aquello, ¿ok? Ya, Hay un tema, lo primero que te planteo es que efectivamente aquí hay un financiamiento. Aquí hay un financiamiento y las primeras luces que voy recibiendo es, por ejemplo, el extraño aporte que es aprobado incluso con acuerdo de Chile Vamos al fondo, al Banco Interamericano, que tiene su sede en Caracas, pero que también tiene sede en Colombia y que el representante de Chile en Colombia es Rodrigo Peña y Lillo. Rodrigo Peña y Lillo, que está en Colombia, donde ya se sabe que, por ejemplo, el grupo terrorista CAM recibe financiamiento está vinculado con FARC y Colombia. Así como la Afkenche recibe del gobierno iraní tecnología, capacitación y armamento. Entonces, entre paréntesis, Nicole, una de las cosas que hemos observado y que se ha dicho públicamente es que han bajado los niveles, por ejemplo, de violencia en la Araucanía. Eso no es efectivo. Eso es el mismo principio y dinámica con que funciona el crimen organizado. Cuando ya tienen controlado un sector, claro, bajan los niveles porque ya les queda repartirse el tema. Mi visión cuando yo veo que aparece, presento el tema de la solicitud que apoyan, de remoción del fiscal Armendáriz, que apoyan 13 diputados, que a diferencia, como dice tu colega Jimena Rincón, de remoción del fiscal regional por negligencia grave, por no haber investigado lo que había que investigar a los delincuentes, sino perseguir a carabineros. Una que lo firman diputados desde el republicanos a PPD. Y que Jimena Rincón, o sea, perdón, que Mónica Rincón intenta comparar con la solicitud de remoción que hace la coalición de gobierno de la calidad de fiscal regional de Patricio Cooper. Cuando estábamos en ese proceso de la solicitud de remoción de Armendáriz, eh, surge la denuncia de Democracia Viva en Antofagasta. En el mismo proceso de Armendáriz, además, eh, en una audiencia hubo 2 audiencias, declararon, por ejemplo, el senador Fidel Espinosa, declaró Tomás Mochati, declaró Patricio Navia, declaró Jorge Chausson, declaró Sergio Mico, y todos decían que lo que había pasado a partir del 18 de octubre había sido absolutamente coordinado, un acto de sublevación, una insurrección, y que nunca se había investigado. Y sin embargo, en 45 minutos, la Corte Suprema desestima, pero y durante ese proceso se filtran audios de Hermosilla o técnicas de Hermosilla que vinculan a 2 ministros, Matus y Vivanco, de la Corte Suprema. Quedan colgando y yo me doy cuenta que aquí efectivamente había un nexo político, porque esas grabaciones las tenía precisamente la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Nubia, para que entiendan los auditores, que si no se van a ir perdiendo. Todo ese cuadro que tú describes
te motiva a presentar una querella en el caso Procultura porque tú dices de acá no va a salir nada en limpio y se van a cuidar todo y se va a llegar a investigar hasta ahí nomás. Entonces ahora viene la pregunta. Remueven al fiscal Cooper porque estaba llegando muy cerca al presidente de la República o cerca de la verdad o de la verdad jurídica, o lo remueven, como dicen otros fiscales, el caso del fiscal Valencia, para despejar el camino y que la investigación del caso Procultura pueda seguir de una manera más limpia o más tranquila con todas las presiones que tenía el fiscal Cooper. Para seguir con la línea del relato, cuando yo me doy cuenta, surge esta denuncia de Democracia Viva en Antofagasta, yo me ahondo en el tema financiamiento y veo ahí un mecanismo que podría establecer un modo operandi. Y con los mecanismos que tiene cualquier ciudadano de investigar una situación en particular, comienzo a investigar cuáles son estas fundaciones, cómo mueven y encuentro precisamente a Procultura. Por información de transparencia, me voy dando cuenta quién era su director. Inmediatamente lo identifico como el asesor de quien era entonces durante los dos periodos como diputado de Boric, porque durante los dos periodos pagamos el psiquiatra de Boric Sí, disfrazado como asesor. exacto. Porque de verdad, esa es la verdad, Eso Josefina fue... Muñoz es un psiquiatra y por lo tanto, en este mecanismo me doy cuenta que existió siempre una vinculación. Me fijo cuál es el área de trabajo de Procultura y comienzo a investigar cuáles son los contratos y los convenios que se han ido firmando. Entre paréntesis, no obstante, el tema, yo me doy cuenta con la experiencia de la solicitud de remoción del fiscal Armendáriz, cuando se filtran estos chats con Hermosilla de estos dos ministros de la Corte, yo me doy cuenta inmediatamente que aquí había un tema político y una suerte de presión e intimidación también con estas filtraciones específicas. Y como ya he aprendido algo de moverme en el tema político, me doy cuenta que era el momento que supe en ese instante que no nos iban a remover, no nos iban a acoger la solicitud de remoción, pero que a río revuelto ganancia de pescadores, que era el momento preciso para levantar acusaciones respecto de dos ministros que habían incurrido, por ejemplo, que son tremendamente perniciosos. Por ejemplo, uno Carroza, el otro Muñoz. Y políticamente se levanta, pero misteriosamente se baja de la acusación constitucional Chile Vamos completo, de la acusación de Carroza, pero sigue adelante y finalmente tiene éxito, entre comillas, en la gestión política y jurídica a través de esta situación y y sale Muñoz de la Corte Suprema. De ahí yo me di cuenta que siempre había faltado la visión política del tema, mi visión política al respecto del tema. Y cuando surge el tema de la denuncia de Democracia Viva, entonces lo vinculo con el tema de financiamiento y ahí es donde comienzo a hacer todas estas averiguaciones y me encuentro con Procultura. ¿Qué me dio como material y por qué me enfoco en Procultura? Una, porque era Alberto Larraín, su director. Dos, porque me doy cuenta de la diferencia de los fondos que habían. Y tres, porque efectivamente ya era un nivel de burdos. Cuando tú te vas a los proyectos, a la redacción de los proyectos, son Claro. burdos. Bueno, El de Punta Arena, y así terminó. Entonces, además, la causa avanzaba muy lentamente. sí, no, yo te iba a Ahora, preguntar por eso mismo. Remover yo a tengo los una fiscales. versión distinta, yo ¿Tú tengo tienes una una versión versión distinta distinta de qué? ¿De Procultura o de los fiscales? de toda la dinámica que hay respecto, desde el fiscal nacional, en la designación primero del fiscal Cooper como fiscal regional de Coquimbo, eh, y en segundo lugar, de entregarle al fiscal Cooper, que era en esta estructura que generó Armendáriz respecto de las persecuciones penal de carabineros o de la investigación, era precisamente el fiscal que tenía que investigar cuál era la coordinación, quiénes atacaban a carabineros, los grupos de coordinaciones de la primera línea, etcétera. Nunca hizo nada. No tiene ningún condenado, ningún imputado por las lesiones de carabineros. Y aún así, su rendimiento, aún así es nombrado como fiscal regional de Coquimbo. Y en esa condición se le entregan las tres causas icónicas. Procultura, la compraventa fallida de la Casa de Allende y el caso de Sierra Bella. Las tres causas
las dos causas, que fueron las primeras que se dan, avanzaban de manera, pero como un río de manjar. No habían prácticamente avances. Yo presento, hay otros querellantes particulares, Sí, pero por supuesto que había que dejar en evidencia esto, había que visibilizarlo. Era tan evidente lo burdo del manejo y detecto el modus operandi en cuanto a la filtración de dinero directo sin licitación, la entrega directa, para hacer caja. Y presento 7 querellas, dos en Antofagasta por diversos convenios, dos en Valparaíso, una en la región metropolitana, la que amplió específicamente a Claudio Rego en noviembre del año pasado, una en Chillán y otra en Punta Arenas. La línea Punta Arenas llega directamente a Boric, a mi entender, a través de Caramanos. Y comienzo a generar una suerte de movimiento y surge el tema, además de la compra-venta fallida de la Casa de los Allende. Y cuando sale a la luz que la casa, bueno, la casa se vendió, el contrato se celebró, fue por eso, por lo cual fue destituida la ministra o sea, la senadora y renuncia la ministra. Eh, pero cuando descubro que la compraventa era para dejarlo en comodato, y aquí viene algo muy interesante y es una novedad en el caso, me doy cuenta que en esa querella está el modus operandi. ¿Por qué? Porque al comprar algo y ponerlo como parte de un patrimonio cultural, un memorial, hay que instalarlo y darle financiamiento continuo y permanente. Que es el mismo caso que tiene, por ejemplo, la antigua biblioteca Violeta Parra, que quedó destruida en Plaza Italia y que se siguen pagando los 573 millones que están presupuestados anualmente, que 90% para remuneraciones, y nadie trabaja ahí, pero se sigue pagando. Entonces me doy cuenta que el objetivo era entregar la casa de Allende para que se constituyera en un museo en comodato a la Fundación Allende, para que y esta fundación pudiera recibir para la mantención de este museo flujo continuo de aporte fiscal. Entonces, encuentro un modelo, me voy al presupuesto de este año y me doy cuenta que el Ministerio de Cultura había aumentado casi un 80% su presupuesto versus 5% educación, 7% salud. Y veo cuáles son los proyectos me fijo cuáles son los proyectos del Ministerio de Cultura y es precisamente la adquisición de 22 lugares de bienes raíces para memoriales. Significa precisamente significaba precisamente que era instalar museos o memoriales a los cuales se tenía que destinar necesariamente recursos para su manutención de una organización. Y entonces ahí me encuentro con una sorpresa que es tremenda. Me entero de que el abogado Raimundo Palamara había presentado una querella por el caso, me comunico con él, por el caso de la compraventa fallida. Me comunico con él y comenzamos a investigar sobre la sede de la Fundación Allende, de cómo la adquirió, que está ubicada en República 475. sí. Era una casa que pertenecía al fisco y que eventualmente habría sido ocupada como un cuartel de la Central Nacional de Inteligencia. Y efectivamente, esa casa había sido comprada durante los primeros meses del gobierno de Bachelet 2, ¿sí? Entiendo, Bachelet 2, eh, y por la Fundación Allende al fisco, en una cantidad de 700 millones de pesos. En diciembre del año 2015, unos diputados UDI se dan cuenta de que no se había pagado el precio y se envía a Contraloría el requerimiento para que explique por qué la Fundación Allende por qué no se ha pagado el precio y el Ministerio de Bienes Nacionales por qué no ha exigido el precio. Contraloría revisa las gestiones y fíjate lo que pasa, Nicole. Se presenta a Contraloría un acuerdo entre la Fundación Allende y el fisco, en la que Fundación Allende paga el precio con 90 cuadros de un pintor brasileño que habían sido evaluados por un especialista del Museo de Bellas Artes en 700 millones de pesos, que era el equivalente al precio del inmueble. Y además, en la misma escritura de pago, se señala que esos cuadros van a quedar en depósito de la Fundación Allende. No hay inventario de los cuadros, no hay descripción de los mismos, Ya, déjame no hacer hay un resumen, Nubia, para registro. seguir la línea. Es decir,
La casa donde figura la Fundación Allende nunca la compraron al fisco, el fisco se la regaló a la Fundación Allende prácticamente, hicieron un contrato trucho, un contrato extraño y que se pagó a través de unos cuadros que tenemos que dudar de su valor y hoy esa casa de y de su 700 existencia. millones de pesos que se le pasó a la Fundación Allende. ¿Y qué es lo que es la Fundación Allende? La familia Allende, la familia que está viva de Allende, terminan en poder de este nuevo inmueble, digamos. ¿Eso implica una Exactamente. querella aparte? No, así se pagó el precio. Y No, no no, no. Te puedo, pregunto no, desde el punto de vista como abogado. Si yo sé que se pagó así el precio, me pregunto si usted al descubrir ese triángulo extraño de pago se han querellado o si se están analizando las medidas que se pueden tomar en torno a este descubrimiento, que me parece bastante grave. Ahora, alguien te podría decir, bueno, pero esos cuadros fueron tasados y sí cuestan 700 millones. sí, podría ser, perfecto. Pero, ¿y fueron entregados inmediatamente en depósito a la Fundación Allende? Entonces, ¿dónde Claro, están? Porque estamos hablando de 700 millones de pesos, que hoy en día podrían ser probablemente 1.000, que no han tenido eh, no se han valorado de la misma manera que se ha valorado la propiedad, por ejemplo, pero que claro, sin Nubia, embargo, pero si no hay querella, esto queda ahí nomás. Si lo que alguien pasa es que se está, querella lo porque que pasa es que está alguien considera prescrito. que esto implica un delito o malversación de fondos públicos, fraude al fisco, lo No, que sea. sería un fraude al fisco, Por porque eso, lo pero que, si no hay querella, queda ahí. lo que se hace, lo que pasa, Nicole, es que lo que se hace es una dación en pago. ¿Te fijas? Una dación en pago que es absolutamente intangible. Con unos cuadros, se entregan unos cuadros, es yo te compro tu auto y te pago con mi camión. ¿Ok? Sí, Eh, entonces es una dación en pago. Una dación en pago que consta en un instrumento, pero que en los bienes con los cuales se pagó supuestamente el precio, se dan para pagar el precio, no constan en ninguna parte y además son entregados en depósito al mismo comprador. Entonces, ya eso es cuestionable, pero si te das cuenta, es la misma figura que se pretendía hacer ahora con la casa de Salvador claro. Allende. Perdón, ¿Te esto fue en fijas? la época del segundo gobierno de Michelle Bachelet, se concretó. Exactamente, Claro. exactamente. Déjame, Nubia, quiero volver al tema Procultura y lo vamos a juntar con el tema Isabel Allende. Déjame antes recordarles el método EVE, que es este método fantástico con máquinas de última tecnología traídas de Corea para que usted pueda eliminar esas zonas del cuerpo que no se van, que son muy persistentes, que son reacias a cualquier tratamiento, incluso si usted baja de peso. ¿A qué me refiero? Al prohibitivo, celulitis, flacidez, piel de naranja, todo eso que nos desespera a las mujeres, a los hombres también, ¿ah? No lo crean. Y que no hay caso, son zonas que van quedando muy feas y que ya es hora de eliminarlas y de corregirlas. Con método EVE usted va a tener a su disposición método integral muy seguro con estas máquinas de última tecnología muy avanzadas diseñadas para poder de una vez eliminar esas zonas tan feas. En método EVE usted va a encontrar unas en Vitacura, otra en Concón y ya estamos acercándonos a junio. Entiendo que en junio se va a inaugurar una nueva sede en Los Ángeles que producto de la burocracia la tienen prácticamente lista, pero no han podido inaugurar. Permiso. Ya es hora de eliminar esas cositas que uno ya ni quiere ver en el espejo porque no le hacen caso a las dietas, ni al trote, ni a las cremas, ni a nada. Y también este producto maravilloso que es Oxibiota, ideal y único para poder eliminar los malos olores. En este sobre que siempre les muestro, vienen varios sobrecitos adentro. Usted diluye en agua el sobre según las instrucciones y lo vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor. Alcantarillas, baños, cocina, jardines también que a veces uno no tiene muy bien detectado desde dónde viene el mal olor con algún tipo de pulverizador y lo repite con el resto de los sobrecitos según sea la necesidad o los guarda para un futuro problema. Entiendo también, les conté el caso, no solamente en restaurantes, sino que también en esos aparatos que usan los dentistas, que se va acumulando el sarro, el mal olor, también se puede usar para poder eliminarlo. Es un producto seguro, ecológico, de alta tecnología traída de Estados Unidos. www.oxibiota.cl
Y por último, Master Cook, que ha estado con nosotros desde el principio, cuando éramos un programa más chiquitito con menos auditores, hoy superamos los 50.000. En Master Cook usted va a encontrar ese aliado que necesita para poder tener una concesión de casinos de alimentación en su empresa como corresponde. Sáquese ese problema de cómo alimentar a sus empleados, a los funcionarios, que el bono, que el cheque restaurante, que la tía del furgón que toca la bocina. Póngase en contacto con Master Cook, tienen distintos planes, pero lo que le puedo asegurar, se preocupan de tener comida rica, que al final de cuentas es lo más importante. ¿En qué se fija usted? Casino limpio, bien atendido, obvio, no con esos casinos que son... La gente está siempre como malhumorada atendiendo, te tiran la comida. No, con Master Cook no ocurre. Casino limpio, bien atendido, pero la cocina, la comida que usted recibe debe ser rica y en eso Master Cook son maestros. Porque con Master Cook en su empresa usted come como en casa. Ventas arroba mastercook.cl o visite la web www.mastercook.cl. Nubia, vámonos al tema de Procultura y lo vamos juntando. Te pregunté con respecto a la remoción del fiscal Cooper. ¿Por qué lo remueven? Lo remueven, te hice esa pregunta originalmente, pero quiero conocer tu respuesta. ¿Porque se estaba acercando o lo remueven para despejar el camino y que Juan Carlos Vecchio pueda continuar con la investigación y llegar hasta las últimas consecuencias? Caiga quien caiga, se dice en este país. ¿O es una maniobra para dilatar y que quede en nada? Yo creo que es lo segundo realmente, Nicole. Em, la verdad es que yo creo, en un momento yo de hecho tuve la esperanza de que efectivamente el fiscal Cooper, cuando cuando comenzamos a enterarnos de esta solicitud de pinchazo, especialmente cuando apuntó a Boric, que para mí desde un principio es el objetivo. eh, y que finalmente, independiente de todo lo frustrante que puede ser toda esta situación que ha ido pasando el último par de semanas en el caso de la cultura, la verdad es que por lo menos ha quedado en evidencia. Mi teoría es que se le entregan estas tres causas, que son tres papas calientes, a un fiscal que exprofeso fue puesto ahí como fusible por el fiscal nacional. De la misma manera, porque el señor Valencia, de alguna manera, cuando se le solicitó que se le quitara, por ejemplo, las causas de la querella del mando a Carabineros y la querella por lesa humanidad, por delitos de lesa humanidad en contra, para descanse del señor Piñera, de los ministros del Interior y del mando de Carabineros, se le pide que les quite las causas a dos fiscales y que a todas luces están absolutamente sesgados, prejuiciados y politizados respecto de Carabineros, que son Carmen Daris y Jimena Chong. Y el señor Valencia le tiembla la mano y les deja la querella en contra del mando, pero les quita la de lesa humanidad y la manda a Valparaíso, a la fiscal regional de Valparaíso. Sin embargo, debajo de la manga sale una nueva querella por lesa humanidad de Luis Mariano Rondón y la mantienen. ¿Qué te quiero decir con esto, Nicole? Te quiero decir de que veo, es fácil para uno que ha estado en estos 5 años observando muy de cerca los movimientos y las gestiones en la Fiscalía, en las Cortes Superiores de Justicia, vas viendo cuando políticamente las coincidencias de ciertos hechos políticos que en definitiva hacen variar el curso de los procesos judiciales. Y en este caso, cuando tú me preguntas, Cooper se le quita la investigación, porque aquí hay dos conceptos que yo quiero que la gente tenga bien claro. Una cosa, cuando se habla de la remoción de Cooper, una cosa es que el fiscal Valencia le quita el conocimiento de la causa por cultura porque dice está demasiado recargado de trabajo, para que no se pueda cuestionar, como efectivamente hay algunos errores de procedimiento, que para mí no lo son, pero en definitiva se podía reclamar, entonces para no ensuciar, entre comillas, la ejecución penal de investigación, se la vamos a dar ahora a la Fiscalía Regional Antofagasta porque hay ahí, fue la primera denuncia. La verdad es que, si bien es cierto, algunos de los intervinientes de la causa específicamente de la cultura, especialmente cuando se encuentra la línea que vincula
que yo vinculo como modus operandi, porque todos dicen que Orrejón fue el que les trajo al Frente Amplio este mecanismo de financiamiento, como dice Larraín, que ya se ha filtrado, así que no es ninguna impertinencia. Cuando dice Larraín en el correo, dice, estamos construyendo el reino para esperarlos cuando los exilien, es decir, cuando ya no estén en el gobierno, este reino de procultura, de esta línea de fundaciones, de líneas culturales, de movimientos culturales, que se iba a instalar precisamente en lo que es la cotidianidad, el concepto en el inconsciente colectivo, de, así como se instaló alguna vez que los pacos eran violadores y asesinos, y se instaló que era necesario que una constitución, una nueva constitución iba a arreglar todo. Entonces, este manejo del ámbito cultural, que además iba a recibir permanentemente financiamiento estatal de las arcas fiscales, que han vaciado por lo demás, a través de este sistema, cuando yo descubro eso, me doy cuenta que efectivamente, por alguna razón, Patricio Cooper aparentemente reaccionó y se toma en serio y comienza esta investigación y fluye a donde tenía que fluir. Si por qué nadie se pregunta en las conversaciones del presidente Boric con Josefina Uneus, en las cuales le recomienda además a sus abogados, por qué le dice, o sea, por qué el abogado personal de Boric, Jonathan Valenzuela, y le da la confianza, Boric señala que estaba monitoreando las causas de Procultura, monitoreando las causas de Procultura, cuando estaban, recaían sobre ella la reserva. Ninguno Claro. de los intervinientes teníamos conocimiento de esa Nubia, causa. quiero saber lo siguiente. Ustedes como intervinientes, como querellantes, ¿tienen información adicional a Fiscalía? ¿Tú manejas información además de la que se ha conocido en la prensa? Lo que pasa es que yo manejo la carpeta investigativa, que me fue entregada como a todos los intervinientes cuando se levantó efectivamente la reserva. De esa carpeta investigativa es que surgen los antecedentes que de verdad más te aterran. Yo lo primero que me fijé cuando me llegó el dispositivo, cuando me entregan el dispositivo, me voy directo a las gestiones, porque está dividida la carpeta investigativa en diferentes aristas. Sí. Entonces está la causa madre, y está, por ejemplo, el Gore Metropolitano, Gore Valparaíso, y en la Gore Metropolitana me doy cuenta que el gobernador Orrego había declarado como imputado en diciembre del año pasado. Me doy cuenta que el fiscal Cooper, por ejemplo, había oficiado al Ministerio de Cultura para que informara cuáles eran los proyectos de adquisición de bienes y especialmente vinculados a qué fundaciones y a Procultura, fundamentalmente. Entonces, ahí aparece la ministra Arredondo. ¿Te fijas? Me voy dando cuenta de todas estas vinculaciones. Pero ¿sabes qué es lo que me llama más la atención, Nicole? Cuando veo la miseria humana de esta gente. Cuando veo, por ejemplo, me fijo en la muerte de Johnny San Martín. Cuando me fijo en la conversación en que Johnny San Martín, que era el que le generaba todos los proyectos, que facturaba, que manejaba los códigos, las cuentas, que hacía todo lo que era el recurso humano, que en cualquier otra organización habría sido tratado como un gerente, ok, ellos lo tratan del junior, se murió el junior. Una persona que firmaba a sus pies de firma con, en alemán, una frase que significa la lealtad es mi honor. Y que le escribe, casi le suplica a la Larraín que le pague su sueldo y sus remuneraciones y sus cotizaciones, y la Larraín le dice, oye, yo hablé con los abogados, esto no es un contrato de trabajo, yo lo que te doy es una ayuda. Claro. Cuando tú ves Nubia, eso, pero sácame una duda. solamente una cosita, perdón, cuando tú ves eso, tú entiendes la capacidad de esta gente para, para hacer caja para sus intereses políticos, pedir pega a su ex paciente, supuestamente, donde sea, para pagarse con los recursos que va para la gente que más lo necesita. O sea, no estamos hablando de plata de Penta o de Soquimich. Estamos hablando de la plata de la gente para reconstruir las 4.600 casas que se quemaron en, Partamos de la base que no en es plata de la Valparaíso. gente, es plata de todos los chilenos que pagamos impuestos todos los días de la vida. Nubia, te quiero hacer una Exacto. pregunta. Es decir, ustedes como abogados querellantes no pueden hacer investigaciones particulares, o eso no se hace porque es muy caro, y al final de cuentas
solo pueden llevar a cabo un proceso judicial con la carpeta que te entrega Fiscalía. Si Fiscalía hace un mal trabajo, ¿ustedes no tienen mucho más que hacer como abogados querellantes? Es una de las grandes limitaciones, Ya, efectivamente, porque es tú, además, has dado en el clavo. Y esa es la gran limitación, porque el Ministerio Público es el órgano persecutor, es el encargado de la investigación, de acusar y de perseguir las responsabilidades penales, sí, de la investigación logra recabar antecedentes suficientes como para sustentar una persecución penal, para establecer las responsabilidades penales. Caso que efectivamente el día de ayer nos dimos cuenta al que renunció Patricio Cooper con Sierra Bella. sí. Porque a pesar, o sea, a mí nadie me puede decir, y como dijo Johannes Kaiser ayer, yo me voy a la tumba con la convicción de que intentaron robarse plata de todos nosotros con la pasada de Sierra Bella y que hubo tráfico de influencias y que también hay financiamiento irregular de la política y participación del gobierno chino en la política. Todos esos antecedentes surgieron y todas esas aristas se podían investigar a raíz de los antecedentes que surgen en la investigación de Sierra Bella. Nosotros, como creyentes particulares, tenemos recursos absolutamente limitados. O sea, la Fiscalía tiene ambas policías y toda la institucionalidad, por ejemplo, el Servicio Médico Legal, etcétera. Como ciudadana, imagínate lo que yo he podido hacer levantando información de manera metódica. Yo trabajo sola, me apoyan y me aportan datos investigativos especialmente, gente especializada en la materia y que está muy interesada en que se haga justicia. Pero, por ejemplo, hay cuestiones, diligencias investigativas que no se iban a hacer y que como querellante hay que pedirlas, Por porque eso, se pero evade. tú como querellante en el fondo pides esas diligencias, pero las tiene que hacer Fiscalía. Depende de la calidad de Exacto. esa diligencia. Mi pregunta ahora es, una vez que Fiscalía formaliza y pasan en calidad de imputado y viene el proceso de juicio, los, los abogados querellantes particulares, pongámonos en el caso que tuvieras todos los recursos del mundo para hacer, ¿puedes tú querellarte y presentar tus propias investigaciones con investigadores privados, particulares, etcétera? ¿Se puede ingresar ahí con una investigación que sea realizada por tu equipo? Sí, Ok. sí, de O sea, después hecho sí, es tú así puedes como hemos tener un tenido. camino propio y separado de Fiscalía, siempre y cuando Fiscalía cierre el proceso investigativo. Decida no perseverar. Por ejemplo, en el caso de Sierra Bella, van a tener que reunirse, creo yo, los querellantes para ver si es que ellos deciden acusar o forzar una acusación particular. Y presentan antecedentes que, Ya. no obstante que el Ministerio Público no va a perseverar, eh, pueda con nuevos antecedentes, con los que ellos presenten y con los que le constan, continuar con la persecución penal en forma privada, pero ya no con el Ministerio Público como persecutor. Eso es más caro, yo lo entiendo. No, no más caro, muchísimo más caro. Se cuenta con menos recursos, no está la institucionalidad, pero en teoría un equipo particular puede querellarse, puede las personas, en el caso de Iracy Hasler, volver a tener la calidad imputada y luego formalizada con ese equipo particular, Eventualmente se podría. eventualmente. Y tú en el caso... Nunca, nunca se ha dado. Ah, ok, Por ejemplo, y respecto de los procesos investigativos, de los hechos, de las imputaciones, nosotros lo hemos dividido como construyendo las defensas. Y te pongo el caso, por ejemplo, de Claudio Crespo, en la causa que está enfrentando el juicio Gatica. Claudio ha tenido que pagar pericias con profesionales, con peritos claro. de Estados Unidos, de Alemania y de Chile, y pericias particulares. Claro, En un juicio, yo perdón, entiendo, pero Claudio se está defendiendo. Entonces, exacto. claro, no, yo quiero saber desde el punto de vista de los abogados querellantes, porque quiero saber qué vida útil pueden tener estos procesos si finalmente Fiscalía les va a poner una tapa. Entonces, en el caso de Procultura, a lo mejor, por lo que uno puede proyectar, el rigor de la ley al parecer podría caer sobre Alberto Larraín y estamos más o menos por ahí como para tener a alguien. Formalizar a Alberto Larraín y hasta ahí estamos. ¿Qué pasa en ese caso, Nubia? Usted, si tuvieran los recursos, pueden seguir adelante para que se siga investigando y a lo mejor
tratar de llegar a poder comprobar que acá estaba, si en el caso que lo fuera, el presidente de la República implicado directamente? Es que, ¿sabes qué? Lo más terrible es que ni siquiera va a llegar Alberto Larraín, porque Ah, Alberto tú dices Larraín que no va a llegar Alberto, ¿ah? no es- Alberto Larraín sigue funcionando y promoviendo sus fundaciones. Y a través de otras fundaciones, de hecho, a través de redes sociales, porque yo lo he investigado, él tiene participación. Él no era el representante, es Constanza Gómez, la representante legal de Procultura. Entonces, en la responsabilidad legal de una organización o de empresa o de persona jurídica, la verdad es que el representante legal es el que tiene la responsabilidad penal. Entonces, la raíz ni siquiera es con un tema de responsabilidad penal. No, y entonces Y, déjame y entender bien la línea. Entonces, ¿de qué sirve, pongámoslo así la pregunta, de qué sirve que los abogados particulares, querellantes en tu caso, se querellen ni se hagan parte de la causa? ¿Para conocer la información, poder aportar? ¿Para qué sirven entonces las querellas si dependen 100% de fiscalía? en gran manera, cada abogado querellante, cada querellante particular en cualquier causa puede aportar antecedentes, ya Ok. sean pericias, declaraciones, solicitar diligencias, y la fiscalía las valorará, las ponderará y verá si las hace o si las realiza o no esas diligencias. Si se niega, tiene que hacerlo fundadamente. Y yo, por una cuestión de interés de cautelar, interés de justicia respecto de la sociedad, claramente puedo insistir y forzar a que el Ministerio Público realice ciertas diligencias investigativas. Y puedo aportar también con los informes, las declaraciones, las pericias, los testigos que uno pueda perseguir. Pero en el caso particular que tú me dices, me dices, aquí hay un blindaje político y jurídico respecto de Boric. Si esto surge con una vinculación entre Alberto Larraín y Gabriel Boric, No hay más. manejándose con el mismo sistema, no hay más, no hay más. ¿Qué Sí, rol, tú me sí, dices el vínculo, y qué acá, rol tuvo el presidente ahí, Nubia, según lo que tú has podido recabar? Sabemos que era el psiquiatra de Gabriel Boric, sabemos que fue su asesor en la Cámara de Diputados, pero ¿qué rol tiene directamente Gabriel Boric para que Procultura haya aumentado sus ingresos, su patrimonio en 10 veces con un monto que Fiscalía calcula en 6 mil millones de pesos? Quizás tú tienes otra cifra y a lo mejor es superior, no lo sé. Pero ¿qué rol tiene? ¿Hizo es llamadas superior. telefónicas? ¿Mandó un mail diciendo lo que pide Alberto se lo dan? ¿Cómo funciona ese rol del presidente? Mira, te puedo contestar con antecedentes que Vamos a ver ahí si retomamos con... a su abogado particular. Nubia, ¿me repites? Porque tuvimos ahí un corte de audio. Perdón. La pregunta a la pregunta que tú me haces, Nicole, es absolutamente claro que Gabriel Boric está absolutamente al centro de la generación y articulación de todo este mecanismo de defraudación sistemática de las arcas fiscales, a través de este mecanismo de fundaciones y organizaciones fundamentalmente culturales o cualquiera que sea. Y es tan importante, es tan notorio, tan público y notorio, que, por ejemplo, de las conversaciones del propio de Gabriel Boric, a confesión de parte, él dice que tiene encargado a su abogado particular, a Jonathan Valenzuela, y que está monitoreando sistemáticamente la causa. Se lo dice a Josefina Uneus. Y Josefina Uneus, además, le dice, mira, sí, en realidad tiene la escoba, pero está bien, pero va a funcionar. Y de hecho, tan relevante es la situación que efectivamente hay hay antecedentes, a mi juicio, absolutamente fundantes y suficientes como para sustentar la solicitud de diligencias investigativas que impliquen perseguir la línea que anunció de alguna otra manera el fiscal Márquez de Coquimbo cuando habla de una asociación ilícita para el financiamiento irregular ilícito de la política. Esa es la línea que se interrumpe precisamente con la resolución de la sala de la Corte de Antofagasta. Me- Hasta ahí pudieron llegar. Hasta ahí pudieron llegar, hasta el enunciado. ¿Ustedes manejan el mismo monto, Nubia? ¿6 mil millones
¿Defraudación o más? Son casi 8.000. Son casi 8.000. Solamente las querellas que yo tengo son casi 8.000 millones. Nubia, ¿la plata dónde está? ¿Se la No gastaron? está. ¿No está? ¿Se la No gastaron está. o no está? ¿La Yo sacaron te por puedo otro decir, lado? yo te puedo decir que se aprueba, llega Alberto Larraín a trabajar al gobierno metropolitano con Claudio Rego. A los 21 días, a los 21 días se le entregan 1.700 millones de Sí. pesos. Eh, y en el mes de noviembre, en plena campaña, el señor Orrego en un solo día retira 800 millones de pesos de la cuenta de Cervel en la campaña. Efectivo, dinero en efectivo. Cuando se le pregunta, cuando yo veo, porque se pide que se abra el secreto bancario de Orrego y yo empiezo a ver y empiezo a identificar en un solo día 800, o sea, se fueron con una mochila en diferentes retiros, más de 881 millones de pesos, casi 900 millones de pesos, en efectivo. ¿Dónde está esa plata? Entonces, este tema de la plata en efectivo, cuando pierden la trazabilidad, porque con la plata en efectivo pierden la trazabilidad, es lo que pasó con las platas de Procultura. Lo que sí se puede decir es que no está, porque incluso las boletas, las garantías, los seguros que presentaban, que garantizaban la ejecución de los proyectos, la empresa aseguradora, además, es una empresa que no ha respondido y que va a quebrar. Cualquier particular que saca de su cuenta corriente 900 millones de pesos en efectivo, cuando uno hace la declaración a principios de año, el Servicio de Impuestos Internos, cuando quiere, pregunta todo. Y usted que todo está en revisión hoy en día, porque el Servicio de Impuestos Internos hoy día es la policía del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, si alguien saca 900 millones, 800, es una enormidad. Si usted la saca de su cuenta corriente, se levantan las alertas y luego hay una trazabilidad, o por último, el Servicio de Impuestos Internos pregunta. Entonces, y certificado, y boletas, y factura, y en qué la utilizó. Quiero entender esto. ¿Aquí hay algo de investigación desde el Servicio de Impuestos Internos o eso es otra arista que nadie ha querido entrar? Y esto de que todos sabemos que el señor Orrego sacó 800 millones, que todos se escuden en campaña, campaña. Bueno, yo digo campaña, campaña para el bolsillo, porque yo no creo que gasten todo eso en las campañas. Bueno, y aunque lo fuera, tiene que ser legítimo, no de esa manera. Bueno, todos sabemos que el señor Orrego sacó esos 800 millones y hasta ahí llega Nubia, o eso es una arista que se está investigando y se está preguntando, bueno, muéstrame las facturas si gastó en campaña, la paloma, los avisos en internet, no Lo que tengo pasa es que idea. para efectos de la devolución que hace el CERVEL por la ley de financiamiento de la política, hay que dar cuenta de cada uno de los gastos. Pero todos esos gastos, la respuesta del señor Orrego es que fue utilizada todos los gastos y está todo con cuentas y facturas Claro, que y pueden ser facturas justificado falsas, boletas falsas, en da lo el, en mismo. el rendimiento, en el rendimiento de CERVEL. Y ahí eventualmente tendría que ir el fiscal en un buen proceso de investigación al Servicio de Impuestos Claro. Internos, con esas facturas, cuál es el giro, cómo se ejecutó, etcétera. Pero la verdad, Nicole, es que la verdad de las cosas es que hay un actual gobernador que en un momento retiró de la cuenta de Cervel 800 millones de pesos en efectivo y que la respuesta que da es que era para pagar actos y gestiones de campaña en efectivo. No sabe que existen los cheques, los valevistas, las transferencias en efectivo y se pierde la trazabilidad como se perdió la trazabilidad de los pagos a Procultura. No es que se pierda la trazabilidad, no se está investigando la trazabilidad, me parece, o se pierde no hay manera de Entonces, investigarlo. no hay forma de ¿No hay hacerlo. forma? Forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, un movimiento bancario, tú puedes decir salió de esta cuenta y llegó a esta otra cuenta. Se pagó tal cosa, pero si tú sacas el dinero en efectivo Sí, pero y después ese presentas dinero, un montón, perdona Nubia, yo lo hablo desde la ignorancia, ese dinero entró, 800 millones entraron a la cuenta, no cualquiera tiene 800 millones en su cuenta o en la cuenta de la campaña. Entonces hay que partir del origen, cómo entra ese dinero.
cuántos días estuvo y luego sabemos que lo saca en efectivo, pero cómo entra, cómo recauda, cómo llegaron 800 millones. ¿En pedacitos? ¿Cómo es el tema? Llega de la misma manera que se van retirando. Hay abonos, por ejemplo, de 14, de 20 millones. Esos son los abonos que ¿De los personas adoptan. naturales distintas, de empresas, de qué? Personas naturales y de personas jurídicas. Que pueden ser Eh, palos blancos, perdone que sea tan mal pensada, pero a esta altura, ¿esas pero personas pueden ser palos blancos? es preciso. O sea, Claro. a esta altura es nuestra teoría del caso, es mi teoría del caso. Por eso me querellé y por eso amplié específicamente la querella metropolitana, del Colegio Metropolitano, a Claudio Rego, por todos esos antecedentes. ¿Te fijas? Esa es mi teoría. Y yo creo que Cal Cooper eh, pensando o siguiendo instrucciones para abrir ciertas investigaciones, eh, pisó, pisó terreno que no sabía que le iban a quitar después el piso. ¿Te fijas? O sea, en estos momentos, a mí, independiente de que me haya frustrado enormemente, el tomar conocimiento de que solicitó audiencia de no perseverar en la investigación en la causa Sierra Bella, es que lo entiendo perfectamente bien, porque en resumen, Nicole, en estos momentos, el fiscal Cooper tiene su destino profesional apostado en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, a diferencia de que se demoró 45 minutos en resolver sobre el proceso de remoción del fiscal Armendáriz, eh, con solamente 4 audiencias, antecedentes de 4 audiencias, todavía no se pronuncia respecto del requerimiento de remoción de su calidad de fiscal regional Claro. hecho por los 10 diputados de la provincia. Pero además va a tener que conocer del recurso de apelación del propio Ministerio Público en contra de la resolución de la Corte de Antofagasta, que es lapidaria para el fiscal Cooper. Es mucha presión para que el fiscal pueda tenerlo. O algunos dirán, bueno, pero para eso Es mucha está en presión, el rol de es, fiscal, pero hay que tener más soporte desde el fiscal nacional para seguir adelante. Y si no lo tiene, es muy difícil que se inmole para poder hacer exacto. estos casos Mira, y llegar hasta el final. probablemente yo en algún minuto cuando Valencia a las 3 horas de conocer la resolución de la Corte de Antofagasta, le quita el caso Procultura, lo remueve de la causa, no de su condición de fiscal regional, lo remueve de la causa Procultura, se la lleva a Antofagasta. Yo pensé que Valencia eventualmente estaba siendo presionado por fuerzas políticas que estaban protegiendo especialmente al presidente Boric, em, para de alguna manera decir, perfecto, le quitas la causa a Cooper y la Corte Suprema no acoge la solicitud de remoción de su calidad de fiscal regional y sigue con la causa de la Casa de Allende Claro. y Sierra Bella. Entonces, pienso que era el trato. ¿Te fijas? Pero después me desconcertó cuando el Ministerio Público decide, porque esto no lo decidió el fiscal regional de Antofagasta, esto lo decidió el fiscal nacional, apelar a la resolución de la Corte de Antofagasta. Pero ¿quién conoce esa resolución, esa apelación? La Corte Suprema, que también está conociendo la solicitud de remoción de la calidad de fiscal regional de Cooper. Entonces dejan a Cooper en, en el altar, para el martirio, en el altar de la resolución de la Corte Suprema. Hagamos una proyección, Nubia, ¿hasta dónde crees tú que llega finalmente Procultura? Y también te pregunto, ¿es Procultura el caso más grande, la trama más grande en cuanto a monto y en cuanto a dimensión nacional de una fundación defraudando con recursos del fisco? ¿O tú crees que pueden haber casos iguales en monto y Mira, tamaño? lo que yo he investigado, hay una pluralidad de fundaciones y en lo que yo he ido, la línea que yo he ido siguiendo es quiénes son, eh, quienes configuran los directorios de diferentes organizaciones y fundaciones. Y ahí, por eso te digo que Alberto Larraín sigue funcionando con sus fundaciones. Una de las fundaciones de la que Alberto Larraín está dentro, pero sin figurar, pero el que gestiona, es una
fundación que se ganó un proyecto de construcción de la iglesia de Chiloé y están buscando arquitectos, como 10 arquitectos, pero es un proyecto de, no sé, 700 millones de pesos. ¿Te fijas? Y está la raíz, y uno sabe que está la raíz ahí. ¿Por qué? Porque la persona que dirige esa fundación antes era miembro del directorio de Procultura. Entonces, esto es una línea, esto es una cadena, Nicole. Esto es una verdadera asociación ilícita. Sí, pero ¿Para tengo, qué? Para generar el reino que iba a recibir finalmente con un flujo constante de presupuesto fiscal para cada una de estas unidades. siempre se habla de, para financiar la actividad política, para el reino que tú mencionas, que puede haber bastante de eso, pero yo siempre he tenido la duda con respecto a aquello y le he dado un porcentaje mayor a la idea de que esas platas se van al bolsillo de las personas, no a financiar la política, juntarnos en un salón y tener cafecito con galletas, sino que siempre he creído, en base a estos casos y también de situaciones que vienen desde la concertación, que no es para financiar una actividad en particular, por ilegítimo que sea y fraude que sea, sino que es a los bolsillos de las personas. Es decir, le ponen sobreprecio a los proyectos, precios ridículos, le pasan a la fundación 1.000 millones, esa fundación gasta 50 millones o 100 y el resto se lo empiezan a repartir entre ellos, incluso a las mismas autoridades que entregaron esos fondos para ese proyecto. Por ahí creo que va el mayor porcentaje del dinero, pero yo no sé si tú tienes esa idea y a lo mejor evidente, quieren tener un pozo para mantenerse haciendo el ejercicio político, aunque no estén en el gobierno. Yo creo que va al bolsillo de las personas y No, no un solamente, monto menor exacto, va a tener una casa con un cartel afuera que diga viva la democracia, una cosa así, no sé. sea, aquí, Nicole, la cantidad de recursos son inagotables. Entonces, la forma de vida de ellos, la forma de vida de ellos es así, es inagotable. Es como Monsalve pagando en efectivo en la cuenta de la Giseco. En Monsalve, en esa estructura. O sea, aquí todo funciona, ya estamos funcionando. O sea, cuando tienes finalmente una investigación de, de un ente persecutor en el que se ve vinculado, además, las altas autoridades de gobierno que dejan evidencia que hay un flujo constante que llega a la línea investigativa directamente al presidente de la República y aparece la coalición de gobierno solicitando la remoción y una corte de apelaciones acoge y se pronuncia políticamente respecto de una resolución que es lapidaria respecto de ese fiscal que está investigando y se está acercando mucho. Y además ese fiscal fue puesto ahí y le entregan esas causas aparentemente como, de- como fusible, en definitiva, y se produce todo esto es porque estamos funcionando ya a nivel casi de una cuestión de, mira, yo lo comparo con como finalmente atrapan a Al Capone. No lo atrapan por todos los secuestros, por el tráfico, por los asesinatos, lo pillan Lo por la atrapan por plata. impuestos. Chapa por impuestos. ¿Te fijas? Y cuando tú me dices que va a los bolsillos de la gente, sí. Tú conoces el patrimonio de la senadora Allende, que tiene una propiedad en Curacaví que ni siquiera estaba exenta de contribuciones, y resulta que hay son como 400 metros cuadrados construidos, eh, con piscina, con todo. Y resulta que el discurso de ellos es que son una familia que casi que todos los chilenos de generación en generación vamos a tener que rendirle pleitesía y mantener a la familia Allende, porque finalmente Salvador Allende se suicidó en la moneda. Y en definitiva, este tema, esta articulación y esta construcción es parte del modus operandi de vida, no solamente para su funcionamiento político, sino que por la forma de vida. Si tenemos a Larraín viajando con su pareja y con sus hijos en primera clase a la isla de Pascua, Con chofer, exacto. Ahora, Nubia, cortito, te quería preguntar si se abrió la arista Procultura Rapa Nui. Te voy a decir algo. Yo llevo 2 años recibiendo mails de auditores, tenemos muchos auditores en Isla de Pascua, diciendo
que en Isla de Pascua algo huele mal con respecto a la Fundación Procultura. Y en la carpeta de lo que yo he podido leer de la investigación del fiscal Cooper y ahora del fiscal Vecchios, que recién está tomando la carpeta, sí, no se menciona mucho Isla de Pascua. Yo quiero saber si tú tienes antecedentes o si hay alguna arista con respecto a Isla de Pascua. No se ha Mm, profundizado en ese tema. Y yo lo conozco poco también. ya, Yo te ok. puedo hablar de la línea que he tratado de interiorizarme, pero efectivamente, en ese aspecto, yo tengo otra vinculación con Isla de Pascua, que tengo que presentar una querella en contra de la ex constituyente de Rapa Nui por tráfico de influencia. ¿Por un cargo? Plata también. No, al contrario, fue, no sé si tú recuerdas la ex constituyente de Rapa Nui, que es detenida porque por vulneración de derechos estaba borracha, escondida debajo de un estacionamiento, y resulta que Carabineros llega, tenía a su niño solo en el departamento y había un tema, y le dan de baja a todos los carabineros que la toman detenida y llama por teléfono a una persona que había trabajado con ella en la isla de Pascua y efectivamente después se querían contra Carabineros, le imputa tortura, qué sé yo, y le habían dado de baja y afortunadamente ya fueron todos reintegrados, Reintegrado. y que ya está zanjado ese tema y ahora procede por la querella por injuria Salió poco institucional. ese caso, salió hace un tiempo, pero no hubo un seguimiento. Nuria, por último, dos cosas. Proyecta cómo va a terminar el tema Procultura. Tú dices que no van a tocar ni a Alberto Larraín. Yo pensé que Alberto Larraín ya se estaba inmolando, así es que iba a ser un paso al frente. Y cómo termina también el caso de la casa de Salvador Allende. Ambos casos en los cuales tú eres querellante. ¿Puedes hacer una proyección de cómo viene la mano? A ver, lo primero, con respecto a la Casa Salvador Allende, yo creo que es la punta del iceberg. Le doy todos los méritos a Raimundo Palamara por la valentía, el coraje, eh, y la guía, la visión de enganchar con esto. Creo que lo de la casa fallida, de la venta fallida de la Casa Salvador Allende, yo creo que hay mucho material. Espero que... yo soy absolutamente institucionalista. Yo creo que las instituciones, yo valoro las instituciones republicanas, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Pero sé que en estos momentos no están las condiciones para obtener efectivamente una justicia justa. Aquí no es caiga quien caiga, porque hay blindajes tanto a castas políticas familiares. Y hay blindaje también en este caso, por ejemplo, hay blindaje instrumentalizando la influencia política, la presión mediática también, para que no caiga quien tenga que caer. Y esto es así, y esto es así. Pero lo que rescato, definitivamente, es que al tener iniciativa de gente como Raimundo, tanto en el caso de la casa de Allende, como el caso Procultura, que hay algunos locos independientes todavía que gastamos tiempo y trabajo, que somos apoyados también y animados por mucha gente y que esa es tu recompensa, en que finalmente esto es como que, ya, ok, vamos a ver si jurídicamente esto llega a algo distinto a lo que llegó la causa Sierra Bella, en la que a todas luces hay un ánimo doloso de defraudar al fisco. Pero el Ministerio Público considera, porque las señales son claras, las instrucciones aparentemente son claras, el Ministerio Público, ¿tú crees que esa decisión la tomó Cooper solo? ¿Tú crees que Valencia no tuvo que ver en esa decisión de no perseverar en la investigación de Sierra Bella? Entonces, cuando tú me preguntas por qué creo yo que va a pasar, no lo sé. Yo tengo que seguir con el mayor esfuerzo, con la apuesta y la convicción de que vamos a tener un Chile, en algún momento vamos a recuperar un Chile en que la justicia sea justa y que los jueces no perjudiquen a sus enemigos, favorezcan a sus amigos,
o a quienes lo financian y hagan justicia a los demás. Bueno, y Sino que sean que no jueces hagan justos políticas, si al final lo que se en pide es que no hagan políticas, que no sean en el mismo políticos, sentido que del sean Ministerio jueces. Público. Qué En el mismo sentido frustrante, del Nubia, qué frustrante. Bueno, muchas gracias, Nubia Vivanco, abogada especialista en Derecho Penal, por estar hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez. Y a todos nuestros auditores, muchas gracias por escuchar esta larga entrevista, pero para poder estar bien al día y saber los detalles y también prepararnos para lo que podamos obtener como ciudadanos de nuestra plata que se ha ido diluyendo en todos estos casos groseros de corrupción. Bueno, recuérdense el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Nos vemos la próxima semana, Nubia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengas un buen día. Un gusto, Nicole. Un abrazo a todos. Chao, chao.